Ya inicié la grabación de la sesión y les voy a mostrar ahora el PowerPoint de esta nueva cátedra que vamos a estudiar, que les mencionaba que era libre competencia. Y les comento además, alguien tiene el audio prendido. Que bueno, que me cambió todo el sistema, entonces me avisan si es que no se ven los Power o si tienen alguna consulta pueden hacérmela ahora. ¿No? Ya, bueno, les comento, avísenme si es que por alguna razón no se mueve el Power o porque, como les digo, cambió el sistema de Teams nuevamente y ahora me deja la presentación aquí, entonces no sé si lo ven o no. Como les mencionaba, hoy día vamos a tener la primera sesión de este ramo de Derecho de la Libre Competencia, de la mención regulatorio, que se relaciona con algunas cosas que ustedes ya han estudiado, probablemente muchos conceptos de libre competencia, ustedes lo estudiaron en Derecho Económico en su momento, sobre todo sobre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sobre la Fiscalía, etcétera. Imagino que son conceptos que conocen, de todas maneras van a ser reforzados en esta sesión. Como una primera cosa, y que no sé si han tenido clases, porque esta es mi primera clase este segundo semestre, entonces les comento, no sé si ya les ha ocurrido en nuestras cátedras, pero la primera cosa que nosotros tenemos que conversar es sobre el perfil de la egresada de Derecho UNAP, y se los tengo que indicar para que ustedes lo conozcan, si es que por alguna razón todavía no lo conocen. La egresada o egresado se caracteriza por conocer el derecho vigente y entender la relevancia que éste posee en el grupo humano en que se aplica. Además, tiene la aptitud de realizar juicios críticos y éticos en torno a esa regulación, pudiendo analizar y resolver situaciones de contenido normativo, elaborando estrategias procesales eficientes y eficaces, las cuales puedan aplicar con dominio el lenguaje jurídico, argumentando y razonando jurídicamente. ¿Por qué nos damos la labor de explicar este perfil de la egresada de Derecho UNAP? Porque como ustedes saben, nuestra carrera, por ser parte de UECH, finalmente de las universidades públicas del Estado, participa en lo que se llama el proceso de acreditación y actualmente nuestra carrera se encuentra en un proceso de certificación y empezamos el proceso, creo, ya la próxima semana y la subsiguiente. Entonces, para que lo sepan, no es acreditación per se, pero sí certificación. Y esto tiene que ver también con que ustedes conozcan cuál es el perfil de la egresada de Derecho UNAP. Y también es importante que conozcan cómo este ramo, esta asignatura del derecho a la libre competencia contribuye a este perfil del egreso que nosotros conversamos recién. Y esta se trata de una asignatura de la mención regulatoria de quinto año. Al aprobar esta asignatura, cada estudiante va a poder reconocer, entender y aplicar principios, instituciones y normas jurídicas vigentes relativos al derecho a la libre competencia y lo anterior, dando una especial atención a las elaboraciones jurisprudenciales desarrolladas en este ámbito. Esta es como la parte introductoria de Derecho de la Libre Competencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre este perfil de la egresada de Derecho UNAP o sobre cómo contribuye este ramo de Derecho de la Libre Competencia en el perfil de egreso? No, profe. Ya, ¿y conocían sobre libre competencia? ¿Qué han escuchado sobre derecho de la libre competencia? Lo que yo les mencionaba, no sé si quedó grabado en esta sesión, sobre el Tribunal de Defensa de la libre competencia, sobre la Fiscalía, ¿qué es lo que conocen? Primordialmente, profe, lo que se vio en derecho económico respecto de las empresas, derechamente como el mercado, las regulaciones que éstas tienen respecto de, valga la redundancia, competir con los precios, de repente ¿cómo se llama esto? Las ofertas que se hacen respecto de determinados productos y cosas como de esa índole. De esa índole, ¿verdad? Y también es importante que ustedes conozcan sobre la libre competencia en Chile, porque nosotros lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que podemos ver es que nuestro sistema es un sistema de libre mercado, que probablemente es algo que ustedes ya han estudiado o han visto con otros profesores durante la carrera, y esto implica que yo doy la máxima libertad a quienes compiten en este mercado de libre mercado, y esto implica también que yo tengo que establecer todo un marco regulatorio que viene a regular y a mantener la mayor libertad e igualdad en la forma en que estos agentes se mueven en este libre mercado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque una de las falencias que tenía nuestro sistema y que todavía lo tiene dentro de un poco, es cómo se ha controlado efectivamente la libre competencia y cómo nosotros impedimos que se creen monopolios que en su naturaleza, como lo vamos a revisar
durante este semestre no son absolutamente ilícitos, pero sí pueden llegar a serlo, como también los casos de colusión, que también me llama la atención que no me hayan mencionado, pero yo creo que quizá el profesor Hans Gatter en algún momento se los mencionó, independiente, yo sé que él lo hace, pero si él no lo hubiera mencionado, probablemente también han visto la prensa y lo han revisado y han visto que nosotros dentro, sobre todo de este último tiempo, se han conocido muchos casos de colusión que incluso significaron a tal grado, era tan fácil en Chile coludirse para manipular los precios, manipular el mercado, que ya fue necesario hacer una modificación incluso al decreto ley 211, que es el que regula la libre competencia en Chile, a fin de establecer algunos niveles de control, a fin de impedir que se produzcan estas asociaciones entre usuarios o quienes participan de este libre mercado. Porque la única ventaja de la libre competencia es que en esta libre competencia los agentes que entran en juego solo pervivan aquellos que son más eficientes, porque si son más eficientes, eso tiene una ventaja para todo el mercado, incluido nosotros como consumidoras, ¿no? Eso es lo importante. Si nosotros no tenemos una verdadera regulación del mercado, entonces nos encontramos ante la situación que estábamos en Chile, donde muy fácilmente se coludían, por mencionar casos de colusión súper, hiper conocidos, el caso de colusión pollos, el caso de colusión papel higiénico, ¿no? Que ese fue muy conocido, y el caso de colusión farmacias, entre otros muchos, porque habían muchos mercados que estaban adoleciendo de este ilícito de la colusión, entre otros ilícitos, porque otra cosa que vamos a ver cuando revisemos los diversos tipos de ilícitos que establece este decreto ley, nos vamos a dar cuenta que cuando se presenta la colusión, no se presenta solo la colusión, sino también con precios predatorios, es decir, con otras figuras y otros ilícitos que vamos a ir revisando. Una cosa que tengo que mencionarles es que, bueno, durante este semestre yo voy a tomar 2 evaluaciones, y lo estoy anotando. Las fechas de las evaluaciones las proponen ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, la primera evaluación va a ser la dinámica, y la segunda evaluación va a ser una evaluación oral. Sobre esta línea, y esto se los indico también, bueno, las que están en clase generalmente están, pero la evaluación de este ramo, es decir, esta evaluación, tanto la dinámica como la prueba oral que va a haber hacia el final, siempre va a buscar evaluar que ustedes verdaderamente conozcan y entiendan de lo que nosotros estamos hablando en clases, cómo lo hacemos en clases, conozcan de los casos que nosotros revisamos en clases, más que me repitan de memoria lo que establece algún documento que yo subo a la plataforma, o que me repitan de memoria lo que establece un PPT que nosotros estamos revisando durante clases, ¿no? Lo que me interesa a mí, ya lo que me interesa a la carrera, para nosotros sentirnos responsables de qué tipo de profesionales van a salir al mercado, es que ustedes conozcan los conceptos de derecho. Entonces, eso es lo que yo evalúo, que ustedes pudieron verlo en Derecho Indígena, y que va a volver a ocurrir en este ramo de Derecho de la Libre Competencia, para que lo tengan en mente, sea quienes están presentes ahora, como los compañeros que quizá van a revisar después este video. Entonces, para que lo tengan presente a la hora de pensar cuánta importancia tiene revisar las clases, cuánta importancia tiene madurar la materia, es decir, darle tiempo para estudiarla desde el día 1 hasta el último, y no en la última semana o los últimos 3 días cuando uno está sobre la prueba oral. Se los digo sin presumir que eso ocurre, pero por si ocurre, ¿no? Para que lo sepan cuál es el nivel de exigencia que se pide por ese lado. Por otro lado, tenemos que conversar también qué sesiones nosotros vamos a tener de forma sincrónica y asincrónica. Y aquí les pido la opinión, y dejen revisar, porque yo todavía no me sé de memoria mi horario. Creo que tenemos clases los lunes de 15 a 16 horas, después de 16 un cuarto, 17 un cuarto, y después tenemos clases los jueves de 16 un cuarto, 17 un cuarto, y los viernes de 15 a 16. ¿Cuál es su propuesta sobre sesiones sincrónicas y asincrónicas? Quizás podríamos, a modo de sugerencia, dejar lo que es las clases de hoy día, las 2 horas de hoy día, sincrónicas, y ¿Ya? las 2 asincrónicas, o no sé. No sé qué le parece a usted. Yo tenía una propuesta similar, pero les pregunto si los demás, yo pienso lo mismo, que podríamos tener la clase de hoy día como sincrónica y las otras 2 como asincrónicas.
Sí, yo igual pienso lo mismo, profe, considerando que el lunes tenemos las 2 horas juntas y las otras 2 horas del jueves y el viernes están separadas. Creo Claro, que sería mejor tenerlas sincrónicas esas 2 horas y las otras 2 horas ya. sincrónicas. Entonces, 2 horas del lunes, sincrónicas. Bueno, de cualquier cosa ustedes lo pueden conversar después cuando tengan alguna reunión o quieran conversar entre ustedes si es que tienen alguna otra propuesta. ¿Qué más? Ya subí al sistema las evaluaciones, y yo, es decir, las supuestas, las evaluaciones que vamos a tener, yo puse cualquier fecha porque todavía no conozco las fechas que vamos a tener, eso para que lo tengan en consideración. Y nuevamente lo que dije al principio, porque creo que no lo alcancé a decir ahora que estaban todas ustedes, que las sesiones sincrónicas y asincrónicas se mantienen de esta forma en que conversamos, es decir, los lunes sesiones sincrónicas, siempre y cuando que no ocurra algún evento que implique que nuestras clases se suspendan por largo tiempo, porque si eso ocurre, entonces ahí voy a tener sesiones sincrónicas tanto los lunes como los jueves como los viernes, a fin de tratar de cubrir aquí el contenido que no alcancemos a cubrir. A pesar que yo creo que eso no va a ocurrir este semestre, o no debiera. Ya, entonces, eso es lo que nosotros hemos revisado, o creo que en cuanto a los acuerdos de cátedra estamos claros, les informé de forma general cómo son las evaluaciones, les informé cómo es la asistencia. Ustedes saben que la asistencia en esta plataforma que nosotros tenemos es de carácter voluntaria, pero en el caso de mi cátedra considero que es importante que, si bien no puedan asistir a clases, revisen las clases, porque la forma en que yo evalúo en general tiene que ver con enterarme que ustedes conocen de las instituciones, y eso se produce si nosotros podemos conversar en clases, o si ustedes pueden, no sé, escuchar aquellos puntos que son relevantes a la hora de discutir, porque probablemente no les voy a preguntar una definición de memoria, sino la aplicación de esta en su momento. Entonces, para que lo tengan en claro. Tanto ustedes, las que asisten, como aquellos y aquellas que puedan que lo revisen después. Porque este curso creo que son como unos 20 alumnos, creo, en general. Ya. Creo que con eso he dicho todo. Bueno, otra cosa, otro informe general, en el caso de que por alguna razón no puedan rendir una evaluación, por la razón que sea, recordar siempre que el curso regular es entregar algún tipo de documento que acredite la situación que implicó que ustedes no cumplieran dentro de plazo. Si quieren me pueden copiar a mi ese mail, pero en principio tienen que ir hacia la directora de carrera, que es quien evalúa ese tipo de situaciones y después los deriva a los diversos académicos y académicas. Entonces, para que sepan que esa es la vía oficial, y cualquier consulta que ustedes tengan de la cátedra, idealmente me la pueden hacer en clases, en las horas sincrónicas. Si no, me las pueden hacer en cualquier momento a través de Teams, pero yo los voy a revisar durante mi horario de trabajo de lunes a viernes y no en el fin de semana, para que lo tengan súper en claro, pero sepan sí que pueden conversar conmigo en cualquier momento. Ya, y ahora sí voy a empezar, porque quisiera aprovechar, a pesar de que es la primera semana, de inmediato empezar a revisar algunos conceptos sobre este derecho de la libre competencia. Les mencionaba hace un rato, bueno, me mencionaba Bárbara algunos conceptos sobre este mercado de libre competencia, si bien todas yo creo que tienen alguna, en principio algún conocimiento a lo que se refiere esta idea del mercado de libre competencia, cuando hablamos de mercados de competencia perfecta, que probablemente ustedes revisaron. Ustedes saben que los mercados de competencia perfecta son mercados a los que nosotros aspiramos en un modelo de libre competencia, pero que en la realidad son imposibles de alcanzar. Donde cuando uno habla de una competencia perfecta, uno busca, que es lo que yo les mencionaba como única ventaja de este tipo de sistema, donde yo tengo diversos agentes que participan y compiten naturalmente en las diversas líneas de mercado con diversos productos, y se supone que de esta competencia que se da entre estos diversos agentes se genera un beneficio tanto para el mercado como para los agentes, como así también para nosotros como consumidores, en cuanto el producto que nosotros vamos a recibir es el producto más eficiente en esta relación de competencia. Y cuando hablamos de un producto eficiente, estamos hablando de un producto que es bueno en cuanto a su calidad, como así también en cuanto al valor de producción de ese producto en particular. Eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de un mercado de libre competencia. Porque es un mercado de libre competencia, además, en cuanto a la intervención que tiene el Estado y el gobierno en cómo compiten estos diversos agentes, es una intervención de carácter mínima, por lo menos en lo que es la generación del modelo, pero debido a las fallas que tiene este modelo y según hemos ido avanzando en el tiempo, ha requerido, y yo también se los mencionaba, una mejora normativa en cuanto al marco regulatorio, sobre todo en el caso chileno, pero por demás mencionarles que el decreto ley 211, que es el decreto que se encarga de regular la defensa de la libre competencia en Chile, es
relativamente moderno y fue generado en dictadura y por esa razón es un decreto ley. Y lo que buscaba hacer este decreto ley, que regulaba todo este marco regulatorio de la libre competencia en Chile, era en este tiempo en que nos encontramos en una inestabilidad política y inestabilidad social acá en Chile, llamar capitales extranjeros a fin de que, a pesar de que nos encontramos en esa situación irregular, social y políticamente, se sintieran atraídos de invertir en este mercado nacional chileno. Y una de las propuestas que se hizo cuando se creó el decreto ley 211, y así también ha sido sostenido por los diversos gobiernos de la concertación, y bueno, y de Piñera 1 y Piñera 2, es que Chile juega un papel de plataforma de negocios para capitales extranjeros, es decir, capitales europeos, capitales asiáticos, capitales norteamericanos, capitales canadienses, etcétera, en esta, como para Latinoamérica. Esa es la propuesta que se hace a través de este decreto ley 211. Esto explica que el modelo en un principio fuera un modelo más bien de corte absolutamente liberal y que buscaba bajo ningún punto tener mucha regulación o intervención del Estado en cuanto se relacionaba la intervención del Estado y la regulación externa por parte del Estado como un modelo más bien socialista, que en ese momento estaba un poquito en jaque, ¿no? ¿Por qué nosotros seguimos avanzando con el modelo, ¿no? Y esto lo estoy hablando del 73 en adelante. Nosotros nos seguimos regulando por el decreto ley 211 y este ha ido mejorando y ha tenido algunas modificaciones importantes, sobre todo cuando hablamos del ilícito colusión, en el año 2009 y otras que fue en el año 2018, que tiene una modificación al modelo del decreto ley 211, donde lo que se viene a hacer es a modificar esta decisión inicial que había generado el Ejecutivo a fin de generar o tener algún marco regulatorio que impidiera que se generaran unas verdaderas colusiones. Yo hace rato les menciono la colusión. Yo sé que no debieran saber una definición de lo que es la colusión, pero ¿se imaginan qué es la colusión o qué han escuchado de la colusión? Es como cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre ellas derechamente y ofertar el mismo precio respecto de un mismo producto. Sí, tiene que ver con colusión. Esa es una forma de coludir. O sea, finalmente lo que se refiere cuando hablamos del ilícito de colusión es esta acuerdo ilícito que se genera entre dos o más agentes de una determinada línea en el mercado a fin de ponerse de acuerdo, es decir, obviando esta ventaja que yo les mencionaba sobre la competencia de los diversos agentes, a fin de concertar diversos puntos, como por ejemplo el precio, como bien decía Bárbara, pero así también podrían concertar los volúmenes de producción que van a tener determinadas empresas, como así también podrían generar, y que ocurrió en Chile, una supuesta competencia, pero que es una competencia ficticia a fin de engañar a terceros. También se pueden coludir a fin de excluir a terceros competidores para hacerlos desaparecer del mercado, y una vez que logran desaparecer estos competidores, ellos mantenerse en el mercado, y en ese momento que tienen control de mercado, establecer precios más altos. Es decir, y esto se refiere a la figura del precio predatorio, rebajan el valor de una determinada línea de un producto a fin de matar a la competencia o eliminar a la competencia de forma desleal. Eso es competencia desleal, otro tipo de ilícito. Si bien no se regula en Chile en el decreto ley 211, sino que se regula en ley especial, se relaciona con lo que estamos conversando, a fin de buscar eliminar competidores. ¿Por qué esto es importante? Y probablemente muchas de las cosas que nosotros vamos a conversar se van a relacionar con colusión, con los casos de colusión súper importantes que se han visto en el último tiempo en Chile. Y dentro de esto que yo les voy a mencionar de la colusión, vamos a ir sacando otros ilícitos anticompetitivos como los que les mencioné recién, precios predatorios, competencia desleal, porque, por ejemplo, ¿habían escuchado la palabra o el ilícito precios predatorios? Sí, profe, como en derecho económico me suena. Se los debe haber mencionado Hans Guthrie, porque a mí igual me suena, pero ¿y se acuerdan? no recuerdo. ¿No se acuerdan bien de qué se trata? Tal vez sobre precios que eran tan bajos que de cierta manera, o sea, es que por la palabra como se comían a otros precios de otras empresas. Exacto. Tal vez. Por depredador, ahí viene predatorio.
Claro. Sí, en un principio la figura del ilícito anticompetitivo precio predatorio lo que genera un conjunto de competidores o un competidor en particular es que cobra un precio que es inferior al costo que tiene de producción de determinado producto, con la única finalidad de eliminar al resto de sus competidores. Y una vez que ha eliminado al resto de sus competidores, teniendo control de mercado, es decir, porque elimina a todos aquellos que compiten conmigo en competencia leal, una vez que tengo control de mercado, subo los valores, a fin de recuperar todo aquello que perdí en el tiempo en que yo estaba eliminando competidores. Esto es muy importante porque en los casos de colusión que ocurrieron en Chile, como en el caso, precisamente el caso farmacias, que fue uno de los casos más bullados, es decir, el primer caso que nosotros conocimos de colusión y que nos hizo conocer esta situación en la que nos encontrábamos en Chile, una de las cosas que hicieron estas farmacias que se encontraban coludidas fue generar o cobrar valores bajos en determinados productos o en gran cantidad de sus productos en un principio, es decir, cuando estaban empezando a competir, a fin de eliminar la competencia local que tenían de farmacias locales o farmacias regionales. Y una vez que fueron descubiertas en esta colusión, de ahí voy a explicar por qué, nosotros nos pudimos dar cuenta que en realidad la gran mayoría de los competidores que no se encontraban coludidos, en efecto, quebraron. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo esta relación se da entre el precio predatorio, porque una vez que tuvieron control de mercado, es decir, una vez que eliminaron a estos competidores que eran más bien pequeños, pero que eran un problema, empezaron a cobrar los valores mucho más altos, que fue una de las pruebas que se presentó en el caso Colusión Farmacias, y les comento también, porque quizás es algo que les mencionó Hans, que es la delación compensada. ¿Les mencionó eso? ¿No? Me suena, profe, pero la verdad no sabría decirle, ese sí que no. Ya. La delación compensada, también lo vamos a ver este semestre con mucho más detalle, pero se los menciono para que lo conozcan desde ya, fue una creación de la modificación del año 2009 del marco regulatorio que regula la libre competencia en Chile, que es el Decreto Ley 211, donde se creó la figura de la delación compensada. Ahora, otra cosa que yo no les he mencionado es que todo nuestro marco normativo del Decreto Ley 211, que regula la libre competencia en Chile, el marco que regula la competencia desleal en Chile, como así también todas estas modificaciones que se han hecho al Decreto Ley 211, obedecen a modificaciones que ya habían ocurrido en el mercado norteamericano. Todo nuestro modelo de libre competencia, desde el año 73 en adelante, es una copia de modelo de libre competencia que tiene Estados Unidos. Entonces, cuando ellos fueron viendo algunos problemas que tenía el modelo, entonces nosotros fuimos copiando algunas de sus soluciones. Una de las copias que hicimos, bueno, todo el modelo es copiado, pero la delación compensada es una copia de algo que hicieron ellos. ¿Qué es la delación compensada? La colusión, yo les conversaba hace un rato, que es este acuerdo que ocurre entre diversos agentes de mercado que producen una misma línea de productos, digamos en este caso farmacias, que se ponen de acuerdo a fin de no competir y a la vez eliminar otros competidores. Ese es el problema de la colusión. Debido a su propia naturaleza, es muy difícil de nosotros como Fiscalía Nacional Económica, que es el organismo que tiene que investigar, perseguir y denunciar las prácticas anticompetitivas, pueda obtener estos medios de prueba para efectivamente comprobar que este acuerdo que se produce dentro de la esfera de lo privado de estas empresas que se encuentran coludidas, yo pueda acreditar como Fiscalía Nacional Económica que esto ocurre. Como esto es muy difícil de probar, entonces se le ocurrió, copiando el modelo norteamericano a nuestro legislador, el crear esta delación compensada. La delación compensada no alcanzó a aplicarse en el caso de colusión farmacias, se aplicó una figura similar, pero desde el caso de colusión farmacias se modificó la normativa para incorporar la delación compensada. ¿Qué es la delación compensada? La delación compensada es una garantía que establece la Fiscalía Nacional Económica para aquel participante de este ilícito anticompetitivo colusión pueda denunciar el hecho anticompetitivo. Es decir, yo soy una de las farmacias que participó en colusión farmacias, que de hecho ocurrió, y como farmacia voy y digo, ¿sabe qué? Fiscalía Nacional Económica, nosotros nos encontramos coludidos y yo les acompaño todos estos archivos donde se acredita que nosotros nos poníamos de acuerdo para manejar el mercado. Si yo
traiciono la confianza que existía con los otros elementos, con los otros agentes que participaban en este ilícito anticompetitivo, concurro ante la Fiscalía Nacional Económica, me autodenuncio, denuncio a los otros agentes, pero no basta solo esto para que yo tenga esta reducción de multa posible que pueda recibir, sino que además debo acompañar suficientes antecedentes que acrediten el ilícito anticompetitivo. Normalmente lo que se ve en los casos de colusión, como el caso de colusión farmacia, papel higiénico, el caso de colusión buses de Santiago, porque también hubo una colusión ahí, todas estas pruebas en general son, y les comento, cosas que en general son de la esfera privada, es decir, se acompañan conversaciones de WhatsApp, se acompañan grabaciones de conversaciones que se habían dado dentro de esta esfera de lo privado, se acompañan documentos donde mails, muchos mails, donde finalmente estos diversos agentes acuerdan determinados precios, acuerdan también que determinados sectores de Chile sean controlados por un determinado agente. Eso ocurrió en el caso de colusión pollos, para que lo sepan. No sé si les queda clara esa figura de la delación compensada, porque esta es una figura que en general a todas las personas que conocen de esta figura les llama la atención. ¿No les llama la atención? Disculpen. Y piensen que también en lo que nosotros estudiamos es importante que ustedes participen en clases para que sea un poquito más llevadera la clase para mí, pero también para ustedes, porque en general aquí participan poco en clase y son alumnos de quinto, y no creo que estén tan estresados ahora porque estamos recién empezando el semestre. Entonces, para que lo tengan en mente más adelante, y tampoco hay ninguna respuesta que puedan dar que sea una respuesta errada o equivocada, porque aquí siempre participa Bárbara, participa también Valentina, pero hay muchos que no participan también Brancabel, hay diversos compañeros que participan, pero se los comento para que lo tengan en mente, ¿no? Ya, les he dicho varias cosas con respecto a este ilícito de delación compensada, les mencioné algunas cosas con respecto a el caso del ilícito de la colusión, y aparte ya les mencioné sobre esta Fiscalía Nacional Económica, les dije cuál era finalmente la finalidad de la Fiscalía Nacional Económica, que es investigar, perseguir y denunciar estas prácticas anticompetitivas. Les mencioné algunas de estas prácticas anticompetitivas, y que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que está centrado en aplicar las sanciones cuando se ha logrado demostrar que algún agente económico ha infringido la normativa vigente. En esta línea es importante que cuando nosotros conversemos sobre esto, cuando más adelante ustedes trabajen y esto se relacione su trabajo con libre competencia, saber que la distinción que existe entre el trabajo que hace la Fiscalía Nacional Económica y el trabajo que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, esencialmente van entre que la Fiscalía Nacional Económica investiga, persigue y denuncia los diversos ilícitos anticompetitivos. Finalmente, la Fiscalía es quien investiga todos estos ilícitos y quien se consigue todos los medios de prueba y quien finalmente toma la determinación de llevar un determinado caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Y qué es lo que realiza este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Que es un tribunal de aquella justicia que nosotros llamamos de justicia especializada, al punto incluso que entre los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no solo encontramos jueces, abogados y abogadas, sino también podemos encontrar especialistas en derecho económico o de economía en Chile. Por ejemplo, podría haber un ingeniero comercial que tenga especialización en esta defensa de la libre competencia. Quizás no va a ser un experto en la normativa de defensa de la libre competencia en Chile, pero sí va a conocer sobre cómo se aplican o cómo no se conocen los mercados. Ya, ¿cómo nosotros definimos esta idea de lo que es la Fiscalía Nacional Económica, en virtud de lo que dice aquí este documento, que todo esto se basa en un mismo documento que tiene la Fiscalía Nacional Económica, que puede que se lo suba a la plataforma para que lo puedan conocer? De acuerdo a nuestra legislación, la defensa de la libre competencia, se define esta Fiscalía Nacional Económica como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, independiente de todo organismo y servicio. Este punto sobre esta idea de que sea descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, tiene que ver con la misma naturaleza que nosotros estábamos conversando hace un rato de la libre competencia o de un mercado de libre competencia, donde se busca que este organismo que está encargado de fiscalizar
sea lo más independiente posible del poder político o quien tenga el control del gobierno en un determinado momento. Es decir, que nosotros no entendamos que cómo opera la Fiscalía Nacional Económica depende del gobierno de turno. O sea, en este caso debiera ser absolutamente, o se espera que sea absolutamente libre de este tipo de prejuicios, a pesar de que uno puede hacer algunas críticas en la forma en que se nombran los jueces que integran la Fiscalía Nacional Económica. Pero por lo menos eso es lo que busca el modelo. ¿Cuál es la misión de esta Fiscalía Nacional Económica? Defender y promover la libre competencia actuando en representación del interés público a fin de evitar que agentes con poder de mercado atenten individual o conjuntamente contra la libertad económica, procurando así el mayor bienestar de la sociedad. Para estos fines, investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o tienda a producir dichos efectos. Esto que yo menciono, estas frases que menciono, esto que investiga todo hecho o acto o convención que impida, restrinja o entorpezca, son tres palabras esenciales cuando nosotros hablamos de la protección de la libre competencia en Chile y cuando hablamos de lo que hace la Fiscalía Nacional Económica, para que no se olviden de que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. ¿A qué se refiere esta idea de que agentes con poder de mercado atenten individual o conjuntamente contra la libertad económica? Uno de los principios, y dentro de nuestra constitución actual, en el marco regulatorio que nosotros tenemos, uno de los principios que más importan, aparte de la protección de la propiedad privada en Chile, es este principio de garantizar la más absoluta libertad en nuestro mercado y en las decisiones como se toman, ¿no? Incluso cómo se encuentra garantizado dentro de nuestra Constitución, este principio de la libertad económica, la libertad de empresas, se encuentran presentes dentro de las garantías del artículo 19 de la Constitución, junto, por mencionar algunas otras garantías que se encuentran en ese artículo 19, con la vida, ¿no? La protección de la vida se encuentra también en esta misma línea del artículo 19, así también como la protección de la propiedad. Esta idea de la protección de la libertad que se encuentra presente en nuestra Constitución actual, no solamente en esta garantía del artículo 19, sino también como de carácter transversal durante toda la Constitución, se refiere a este principio, en el caso de la libre competencia, el que nosotros seamos libres de poder participar en todo aquel mercado que a nosotros nos interese, y si nosotros somos la gente más calificada o más eficiente, entonces en estas reglas de la libre competencia en Chile o la libre competencia en el mundo, va a permitir que yo me mantenga en este mercado determinado y pueda generar un beneficio que no sea exclusivo para mí como persona natural o como persona empresaria, sino que sea un beneficio para todas las personas. Cuando hablamos nosotros de esta idea, porque fíjense que en la misma definición de la Fiscalía Nacional Económica me habla, bueno, evitar estos agentes con poder de mercado. Cuando hablamos de agentes con poder de mercado, estamos hablando con agentes que tienen la posibilidad de determinar o manipular un determinado mercado en el punto de poder incluso manipular los precios. Que si es algo que ustedes recuerdan de lo que estudiaron en Derecho Económico o es algo que quizás estudiaron cuando estudiaron la economía, los primeros ramos que tuvieron al principio de la carrera, una de las ideas de esta idea del libre mercado es que nosotros podamos participar libremente de una determinada línea de mercado con esta absoluta libertad económica, es decir, yo soy libre de empezar cualquier negocio que yo quiera hacer, pero ¿dónde está la regulación? Es que este mercado, supuestamente lo que se nos enseña, se autorregula. ¿Cómo se autorregula? Por los mismos otros agentes con quienes yo compito. ¿Y cómo se genera esta competencia en principio? Por esta ley de la oferta y la demanda, es decir, yo determino el valor de los precios, cómo se genera este juego entre la oferta y la demanda. Ustedes que probablemente esto lo conocen o lo revisaron en su momento, con respecto que a mayor oferta voy determinando el valor del precio, como este sube o baja. Esto sería si yo siguiera las reglas del juego. Mediante nosotros fuimos avanzando en el sistema de la libre competencia en el mundo, no solamente en Chile, nos dimos cuenta que este mercado de competencia perfecta, ¿no? Este mercado que nosotros buscamos que se autorregule, no existe, en cuanto siempre existe la posibilidad que los distintos agentes de un determinado mercado se puedan poner de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, que fue lo que ocurrió en Chile en diversos casos, entonces esta ventaja que tiene esta consagración de la libertad económica, esta consagración de la libre competencia en Chile, entonces genera que le quito la única ventaja que tiene este sistema, que es que los precios
se determinan por esta libre competencia, como así también el mantenerse en una determinada línea, en un determinado servicio, bien y servicio, tendría que depender exclusivamente del servicio que yo presto o del producto que yo entrego, es decir, el producto más eficiente. Si yo permito que se produzcan ilícitos anticompetitivos, como los que mencionábamos hace un rato, por ejemplo, la colusión, si yo permito que distintos agentes de mercado decidan no competir y se pongan de acuerdo entre ellos, entonces quizás otros competidores que son más competentes o más eficientes van a ser eliminados por este ilícito anticompetitivo, por este acuerdo ilícito. Y además, quienes están participando de esta colusión se ven beneficiados y determinan finalmente actuar absolutamente ineficientemente. Por dar un ejemplo, y nosotros lo podemos ver en la realidad en cuanto a la determinación de precios en Chile, el papel higiénico en Chile es desarrollado por un determinado conglomerado de papel tissue, que se le llama, que son las mismas empresas que venden tanto en Chile como para el resto de Latinoamérica, y el valor que nosotros pagamos en Chile es mucho más alto del valor que pagan, por dar un ejemplo, nuestros vecinos del Perú, por el mismo producto generado por la misma empresa. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos preocupemos de regular cómo se genera o cómo se respeta esta regla de determinación de los precios por el juego de la oferta y la demanda, que les mencionaba hace un rato. Que cuando hablamos de ilícitos anticompetitivos, como el caso de la colusión, los precios predatorios, etcétera, el caso del monopolio, que se los menciono, pero el monopolio, si bien se menciona dentro de los ilícitos anticompetitivos que regula el artículo 3 del Decreto Ley 211, en sí mismo el monopolio no es un ilícito. Y les pregunto, por si están ahí, ¿no? ¿Conocen alguna empresa en Chile que uno podría considerar que es un monopolio en su área? ¿El cine aquí en Iquique? ¿Por qué? ¿Por qué el cine? Podría ser, pero ¿por qué? El único que hay aquí, entonces... Por eso supongo. Sí, sí, de hecho podría ser cine, ¿eh? En Chile creo que hay como 3 cadenas que producen, que tienen cine, ¿no? Creo que cine. Cinemax. Está bien, Camila, en cuanto a considerar que es solo uno y que no compite nadie con él, ¿no? Pero pensaba, puede ocurrir, y de hecho uno podría pensar que en el caso de cine podríamos encontrar como un caso de monopolio. Dígame, quizá colusión. ¿Podría ser Aguas del Altiplano acá en la región? Es un monopolio, pero es un monopolio de carácter legal, es decir, es una empresa que tiene este monopolio especial, es decir, sobre el agua, pero en virtud de un contrato que hace con el Estado, porque finalmente las aguas como regulación en sí mismas son del Estado de Chile, en esta, ¿no? Y quien me provee este servicio de saneamiento del agua es una empresa privada que se adjudica a un determinado contrato, que en este caso sería Aguas del Altiplano. Entonces sí, por eso es que le decía que el monopolio en sí mismo no es un ilícito, porque nosotros tenemos casos de monopolios legales, es decir, que la misma ley establece el monopolio, como el caso de la regulación o de las empresas que nos entregan hoy, sanitizan el agua en Chile. Pero sí, es un monopolio, pero es un monopolio legal. El profe no hacía mención, no me acuerdo, de los monopolios naturales, creo que se llamaban. Pero, y me acuerdo que nos había dado un ejemplo, pero no me acuerdo qué ejemplos nos dio, la verdad. Este es un monopolio natural si yo lo veo desde el punto de vista del Estado, y es un monopolio legal si lo veo desde el punto de vista de Aguas del Altiplano. Pero claro, es un monopolio, pero sería un monopolio legal o natural dependiendo de cómo lo estemos viendo. Pero yo les preguntaba un monopolio como de una empresa en particular, para que vean cómo el monopolio, incluso en el marco normativo actual, puede ser legal. Me refería aquí con el ejemplo típico que se da cuando hablamos de defensa de la libre competencia en Chile, y el caso de LAN Airlines. ¿Ustedes podrían decir que actualmente en vuelos nacionales LAN tienen grandes competidores? No, no mucho. No, hay creo como que dos sí, a empresas nivel más. nacional, sí, po. ¿A nivel nacional? Claro, pues igual está, ¿cómo se llama? JetSmart, creo que se llama. JetSmart. Sky. Entonces igual Pero en están así. volumen, la cantidad de vuelos que hace JetSmart y que hace Sky no se comparan con la cantidad de vuelos que maneja LAN. Sí, En me cuanto imagino. a esto, si lo vemos como, incluso ahora podríamos decir que hay algún nivel de competencia en LAN en vuelos nacionales con JetSmart y Sky,
pero si piénsenos en el año 2018, 2012, 2010, 2008, era un verdadero monopolio que tenía LAN con respecto a vuelos nacionales. Incluso en algún momento, no me recuerdo, había una aerolínea peruana que intentó ingresar a vuelos nacionales en Chile y hubo una serie de prácticas anticompetitivas que generó LAN a fin de eliminar esa empresa competidora y eventualmente la eliminó. Y quedó exclusivamente LAN. Lo que ¿Y puso LAN fue sancionada, profe? LAN ha sido, muchas ocasiones se le han presentado acusaciones, sobre todo por posición monopólica, por poder de mercado, ante la Fiscalía Nacional Económica, pero en general ha salido libre de toda acusación. También la misma LAN ha sometido a la Fiscalía Nacional Económica y al mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Todavía también es algo que vamos a revisar durante este semestre, que son las operaciones de concentración. Las operaciones de concentración no son un ilícito anticompetitivo, pero sí refieren a estas operaciones donde yo permito que dos empresas que antes operaban en una misma línea se unan y generen una gran participación en un mercado. Si esto ocurre, que esta es una operación de concentración, donde todas sus operaciones se concentran de dos empresas que antes competían a una sola empresa, esta operación de concentración, en virtud de la modificación legal del año, creo que fue el año 2018, del modelo de la libre competencia en Chile, deben ser revisadas por la Fiscalía Nacional Económica, porque en sí mismas las operaciones de concentración no son ilícitas. Pero si derivada de esta operación de concentración se estima, porque no hay un porcentaje claro en la ley, que hay mucho control de mercado por esta unión, operación de concentración entre estas empresas, entonces la Fiscalía Nacional Económica no permite que se continúe con esta unión. En el caso de LAN cuando se unió con, bueno, ustedes quizá no lo saben porque ustedes son bien pequeñitas, pero antes las aerolíneas nacionales eran una empresa y había otra empresa que se llamaba la DECO, que eran de vuelos nacionales dentro de los primeros vuelos que nosotros teníamos. En el año, no recuerdo, pero en los 90 y tantos, la DECO y estas aerolíneas nacionales, que eran LAN, se unieron en una sola gran empresa que sería LAN. En ese caso se hizo una primera evaluación en el sistema que teníamos en ese tiempo, que no era el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ni de la Fiscalía Nacional Económica, y se evaluó si esa operación, donde yo estaba reuniendo estas dos empresas, finalmente iba a generar un monopolio, iba a tener tal control de mercado que no iba a permitir el ingreso de otros agentes. En ese caso, LAN y la DECO lograron salvar esta discusión ante Fiscalía Nacional Económica y unirse y generar LAN como nosotros lo conocemos ahora. En una segunda ocasión, LAN presentó voluntariamente ante la Fiscalía Nacional Económica la operación de unión entre LAN con, no me acuerdo cómo se llama esta aerolínea, TAM Airlines, creo que era una aerolínea brasilera que hacía vuelos internacionales. Entonces LAN presentó esta operación de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica y la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Competencia evaluaron esta operación y en un principio negaron el permiso a LAN y eventualmente se les permitió la unión entre LAN Airlines y TAM Airlines en el argumento que LAN podía efectivamente tener control monopólico dentro de los vuelos nacionales, pero que TAM en una aerolínea de vuelos internacionales y que no iba a entrar a afectar la competencia nacional. Y que incluso en el caso que LAN pudiera unirse con TAM, en ningún caso iba a poder hacer que LAN pudiera eliminar al resto de los competidores porque ya no estábamos hablando de la competencia que se producía en el mercado de aerolíneas de Chile, sino del mundo. Entonces, que en ese caso no tenía la posibilidad de tener control de mercado, lo que en realidad es efectivo. Y se permitió esta operación de concentración entre LAN y TAM Airlines y que nosotros ahora conocemos como LATAM. Entonces, es todo un fenómeno y es un fenómeno de estudio dentro de lo que nosotros realizamos en Defensa de la Libre Competencia, la figura de LAN, pero es un ejemplo donde nosotros podemos encontrar una empresa que tiene o tuvo por largo tiempo verdaderamente un monopolio de control de los vuelos nacionales, en el aspecto de que nosotros en Chile, a diferencia de Estados Unidos, nosotros no tenemos una regulación del monopolio en porcentajes, sino que todos los casos son evaluados por la Fiscalía Nacional Económica y son evaluados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero no hay un número que me diga, ahí me refiero, no significa que si yo tengo un 60% de control de mercado, entonces yo estoy en un monopolio de aquellos que afectan la libre competencia, o en un 70%, un 80%, un 85%, un 90%, porque en todos los casos estos van a ser evaluados caso a caso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la regulación modelo que nosotros tenemos, que es la regulación norteamericana, sí establece porcentajes.
establece porcentajes de control de mercado donde considera que sobre un 50% de control de mercado nosotros estamos hablando de un monopolio de aquellos que llegan o pudieran afectar la libre competencia en el mundo. Otro punto importante que también es importante de ver ahora y que probablemente va a ser algo que se va a considerar en su momento cuando hablemos de libre competencia en Chile, es que ocurre cuando nuestros competidores a nivel nacional tienen que competir con empresas del extranjero y especialmente empresas como Uber, empresas como Spotify, que probablemente todos ustedes son usuarias, como Netflix. ¿Cuál es uno de los defectos, una de las críticas para que el competidor nacional pueda hacer a Netflix, o puede hacer a Spotify, o a Cabify, o a Uber? ¿Qué tipo de proveedores son esos proveedores que yo les mencioné? De Spotify, de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Channel. ¿Qué tipo de proveedores son? Proveedores de servicio, ¿no? De servicio, ¿no? ¿Y dónde tributan? ¿En el extranjero? En el extranjero, bueno, hace poco se estableció una normativa Sí. donde los obligan a tributar y nosotros pagamos ese impuesto porque finalmente las empresas lo que hicieron fue cobrarnos a nosotros el impuesto, pero los Sí. obligaron a tributar. Pero en la competencia, por ejemplo, ¿podría un competidor nacional enfrentarse como ante estos conglomerados que no tienen, como que probablemente tienen oficinas como en el país donde se originaron y sería? En todos lados, otros lados tienen existencia digital. El caso más conflictivo es Uber. No creo que pueda competir, profe, porque igual son mega empresas que están en un montón de países, entonces igual, de hecho, casi usted como dice, pues no hay oficinas de esas como servicios que se prestan acá en Chile. Si llega a haber un incidente respecto de algo de Uber, por ejemplo, como a dónde voy a reclamar, así como si no me responden de la aplicación, como que no hay mayor respuesta respecto del consumo que hice de ese servicio y que me salió malo, digámoslo así. Nosotros como usuarios, dentro de todo, la plataforma es como bastante más amigable y nos entregan como algunas posibilidades de solución. A veces lo que hace es que producen unas rebajas, a fin de no perder este consumidor, pero nosotros como última decisión podríamos decidir eliminar el servicio, molestas porque no funcionó el determinado servicio. Lo más complejo cuando hablamos del caso de Uber, y se lo menciono, porque Uber, los taxistas nacionales llevaron a la empresa Uber ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusándolos de competencia desleal. Porque como taxistas en Chile, y específicamente los taxistas más que los colectivos, tienen que pagar una serie de patentes, tienen que tener determinados vehículos que pueden ser taxis en Chile, y tienen que cumplir con una serie de reglamentos que establece nuestra normativa nacional para poder ser taxistas y para realizar este transporte de carácter público. En cambio, los socios, porque finalmente son socios conductores de Uber, y ahora hay otra plataforma que no me acuerdo cómo se llama, pero la ocupo de hecho, no recuerdo el nombre, que también es de taxis. Lo que hacen estos socios conductores es que tienen su vehículo y lo establecen como voluntariamente para que uno pueda viajar en estos vehículos, es decir, no cumplen con una patente especial, ni tienen un vehículo especialmente adaptado para esta idea. Les comento aparte que este caso conocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el caso Uber, no les dio la razón en cuanto a competencia desleal a los taxistas en Chile. Y no sé qué opinan de eso. ¿Qué opinan que Uber, habiéndose presentado, habiéndose conocido este caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no fuera sancionado y no se considerara que hubo competencia desleal? A mí me parece, profe, que igual fue una decisión errada, como no sancionar de alguna manera a Uber, porque, como usted lo dice, los taxistas deben cumplir con una serie de condiciones, de requisitos para trabajar en eso, y que llegue una empresa y, bueno, facilite o dé la posibilidad a otras personas, a otros conductores, saltarse todos estos requisitos y además no solamente saltarse los requisitos, sino que también de alguna manera transgredir la legislación nacional, pone en desventaja a los conductores del servicio usual de taxi, po. Entonces, de alguna manera, se genera esta competencia desleal porque hay una ventaja sobre estos conductores que se ven como afectados por el uso de estas aplicaciones. Ese es el argumento que daban los taxistas, eran los taxistas de Santiago, que era una serie de asociaciones que estaban unidos como para tratar de
sobre todo cuando Uber estaba entrando a Chile recientemente, y esta discusión se dio en Chile, se dio en España, en diversos lados, sobre todo el ingreso de Uber como empresa, y después que se fueron presentando otros proveedores de servicios similares como Cabify. El punto, porque estoy de acuerdo con que no se cumple con estas exigencias, ¿no? Pero ¿por qué razón se permite o se permitió? Pues nos encontramos ante un vacío legal. Un vacío legal que, respetando este principio que establece transversalmente nuestra Constitución de la libertad, entonces, ¿cuál es el argumento que se da? Que Uber no tiene control sobre lo que sus socios conductores realizan, y que nosotros como consumidores o consumidoras tenemos el derecho a escoger si queremos optar por el servicio de taxi de la forma en que se estaba presentando, o si queremos este tipo especial en el caso de los conductores Uber. Hay otros servicios más que todavía no llegan a Chile, pero puede que lleguen. En España yo vi algunos donde uno, si quiere viajar de un lugar a otro, puede ponerse de acuerdo con otros conductores, con otras conductoras, y viajar con estas personas en vez de hacer 2 viajes. No recuerdo el nombre de ese servicio, puede que eventualmente también llegue a Chile. Y ¿a qué se refiere o cuál fue la discusión que se da a nivel mundial cuando hablamos de libre competencia, y qué ocurre con estas empresas en particular, sobre todo en el caso de Uber, que es de transporte de personas? Se dice que esto ocurre, que fracasan estos modelos, o por ejemplo en su caso, cuando nos encontramos ante Netflix, que fue fue el primero que generó esta posibilidad que nosotros pudiéramos ver series, películas a través de internet y no tener que ir a arrendarlas a un determinado lugar, específicamente el caso Blockbuster, que Blockbuster, no sé si ustedes lo conocieron, pero era una empresa que se dedicaba a que nosotros pudiéramos arrendar determinados DVDs, antes era de los VHS, y uno iba físicamente al lugar y lo arrendaba y después lo veía en su casa. El modelo de Blockbuster no pudo sostenerse ante la competencia con la plataforma Netflix, que en un principio lo que hacía era enviar DVDs a las casas de las personas en particular, y después creó esta plataforma en línea que fue copiada por Disney Plus, por Amazon Prime. Todas estas empresas salieron después de esta idea de Netflix. Netflix podría reclamar, si nosotros pensamos como por este derecho de haberse le ocurrido esta idea, que es desleal que se unan otras empresas, incluso tengan que competir hoy en día con un monstruo como es Disney, que ha decidido incluso no solamente crear contenido propio, sino retirar todas las películas Disney que tenía en las otras empresas que también se entregaban este tipo de servicios. La regla, o finalmente, ¿por qué se permite que esto ocurra? Porque se dice entonces que deben sobrevivir en esta regla de la libre competencia aquellos competidores que son más eficientes en el servicio prestado. En el caso de taxis, y es una de las críticas que se dio y por qué ocurre a nivel nacional, que a nivel internacional incluso, que nosotros prefiramos el servicio de Uber por sobre lo de los taxis, tenía que ver también con cómo se estaba dando el servicio de los taxistas. Si este era el mejor servicio. En el caso de Santiago, particularmente, más que en el Iquique, porque nosotros más que tener taxistas, nosotros tenemos colectivos. Entonces, la situación, si bien también tenemos radiotaxi, no es la misma línea. En el caso de Santiago, que se cobra con taxímetro, se comprobó que en muchos casos los taxímetros estaban manipulados, donde se le cobraba más a las personas. La mantención de los taxis, si bien cumplían con aquellos requisitos sobre patentes y el marco normativo, quizá a veces no cumplían con mantener el taxi en las mejores condiciones. Dígame, Bárbara. Sí, profesora, respecto a esa misma línea le quería comentar, o sea, igual el tema de Uber, por ejemplo, según yo, influye harto el tema de la calidad de los servicios que están como peleando, por ejemplo, los taxis versus los Uber. Como nosotros no tenemos taxi, como usted dice, acá tenemos el tema de los colectivos, que he tenido yo personalmente muchas malas experiencias. Entonces, por ejemplo, uno se ahorra por un poco más de plata, que incluso es más eficiente, llegas más rápido, vas solo si quiere en el auto completamente. Entonces igual al final de repente es materia de la legislación un poco de regular estos estándares de calidad para los taxistas, y no sé si ponerle trabas más a Uber, pero también regularlo en la forma que sea como la cancha igual para todos, siendo que es un mismo servicio pero tal vez de diferente índole nomás. En virtud de lo que es la prestación de servicio, finalmente es lo que dice el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Uno, que Uber es un conglomerado a nivel internacional, es decir, no está localizado precisamente acá en Chile. Y segundo, que no sería competencia desleal en cuanto nosotros optamos como por este servicio que es distinto al servicio de taxis. Que es lo que se propone en cierta manera, es como si nosotros optamos por Uber, no significa que necesariamente nosotros hubiésemos optado por el servicio de taxi.
Entonces, una de las cosas que también se trató, bueno, y otra cosa que también ocurre, y ocurre en Santiago, no sé si ocurre aquí, es que los mismos taxistas también eran un gremio bastante cerrado y tampoco permitían el ingreso de nuevos taxistas. Entonces, dentro de un modelo de libre competencia, ya la forma en que estaban compitiendo los taxistas no se regulaba de la mejor manera ni era aquí el servicio más eficiente. ¿Qué es lo que nos indica y es lo que a nivel internacional se ha dicho en buscar por qué operan este tipo de empresas internacionales? Es porque el servicio que se ha prestado a nivel nacional es deficiente. Y si nosotros lo vemos incluso desde el punto de vista regional, si bien nosotros no tenemos tantos taxistas, sino que tenemos los colectivos, había muchas críticas que uno podía hacer al servicio. Por ejemplo, la cosa mínima que nosotros en Iquique no tenemos recorridos obligatorios, muchas veces había lugares donde definitivamente los taxistas no iban. Ya, y voy a hacer esta clase de largo, no voy a tomar la pausa, pero voy a terminar dentro de poquito, ¿sí? Para que sepan que no va a ser una clase tan larga. Les mencionaba también, con respecto, ya vimos lo que es la Fiscalía Nacional Económica, les mencioné estas facultades que tenía de investigar. Bueno, otra cosa muy importante es que la Fiscalía Nacional Económica tiene amplias facultades para investigar y no importa que si es que una situación que involucra a uno o más agentes económicos, basta que se obstaculice o amenace de cualquier forma la libre competencia para que la Fiscalía Nacional Económica pueda actuar. En las modificaciones que se han ido generando, que yo les mencionaba, este decreto ley 211, que han sido 2 modificaciones, en todos los casos se han mejorado las competencias que tiene la Fiscalía Nacional Económica, y incluso una de ellas es que eventualmente, por supuesto autorizada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, puede entrar incluso haciendo uso de la fuerza en determinados edificios a fin de garantizar la obtención de los medios probatorios para acreditar los ilícitos anticompetitivos o, en su caso, ante cualquier caso que pudiera obstaculizar y amenazar de cualquier forma la libre competencia en Chile. Pensando siempre, dentro del marco normativo que nosotros tenemos actualmente, la importancia de esta idea de la libre competencia. Entonces, por eso es que nosotros le damos estas amplias facultades que vamos a revisar en su momento a la Fiscalía Nacional Económica. Probablemente nos llamará la atención que la ley utiliza la frase tan amplia y aparentemente tan poco precisa como que se puede investigar todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Esta mención que yo menciono sobre la Fiscalía Nacional Económica también tiene que ver con los ilícitos anticompetitivos, donde el artículo 3 no es un artículo que contenga en sí mismo todas las, si bien lo menciona, todos los posibles ilícitos anticompetitivos, sino que en esta cláusula, en esta idea de todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, lo que pretende nuestro marco normativo es dejar las más amplias facultades para la Fiscalía Nacional Económica de poder investigar los diversos ilícitos anticompetitivos. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué lo hace con una cláusula tan amplia? Porque la misma naturaleza de ilícitos anticompetitivos, de la libre competencia, es que día a día yo puedo ir generando nuevos ilícitos anticompetitivos. Se pueden ir generando cómo van actuando las diversas empresas, entonces puede que nuestro marco normativo, si establecía en el artículo 3 específicamente cuáles eran los ilícitos anticompetitivos que no podíamos realizar en Chile, si no establecía esta cláusula de carácter amplia, entonces nos podíamos encontrar que nuestra legislación prontamente se iba a encontrar atrasada en relación a esta forma o estos ilícitos anticompetitivos que avanzan tan rápido. Imagínense lo que conversábamos recién sobre estas empresas internacionales especiales como Uber, Cabify, como Spotify, porque piensen, Spotify es otra situación que no lo mencionamos recién, pero imagínense, Spotify, ¿a quién vino a desplazar Spotify como empresa en el mercado? A las tiendas de música donde vendían CDs. A nivel nacional, a las tiendas de música, ¿no? Que vendían CDs, DVD, todo lo que vendían, pero también a nivel internacional, a la industria de la música, los que generaban estos CDs, los que vendían, porque a veces nosotros teníamos que comprar en mi tiempo un CD completo, cuando nosotros en realidad lo único que nos interesaba era una canción de un determinado artista. Spotify vino a permitir esta posibilidad donde yo puedo, en el caso que yo compre Spotify, escoger las canciones que yo quiera escoger, incluso establecer las determinadas listas. Es decir, creó todo un servicio que antes nadie se le había ocurrido, ocupando estos servidores de Internet, donde yo pago un pequeño costo a nivel nacional, no a través de otras plataformas, y permite que yo acceda a la música que yo quiera, pero en la realidad
yo no he descargado esa música ni la tengo, a pesar que lo puedo hacer, ¿no? Pero puedo escucharla solo a través de Spotify, pero me siento contenta como clienta en el aspecto que tengo este determinado servicio. Y eso ha desplazado, sin lugar a dudas, a la industria de la música e incluso en algunos casos a la industria de los conciertos y todo lo que se relacionaba con estos artistas determinados. Entonces también Spotify es una empresa que vino a desplazar este tipo de servicios. Y si empezamos a revisar todas estas diferentes apps que nosotros tenemos, probablemente hay muchas apps o empresas de carácter internacional que no tienen como oficinas claras en los diversos países, han venido a desplazar otros servicios nacionales. Ya. Bueno, aquí dice lo mismo que les dije recién, en el aspecto que, ¿a qué se refiere esta cláusula que les mencioné hace un rato? De carácter amplio, que se puede investigar todo hecho, acto, convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o tienda a producir dicho efecto, tiene que ver con lo que les dije recién, que tiene el objetivo de no colocar limitaciones a las prácticas que puedan ser investigadas por esta Fiscalía Nacional Económica, entendiendo, y esto es lo que les mencionaba hace un rato, que el mercado es esencialmente dinámico y por lo tanto las conductas que puedan atentar contra la libre competencia pueden ser complejas y adoptar múltiples formas y características que quizá nosotros no conocemos hoy, pero que más adelante puede que conozcamos. Así, por ejemplo, la Fiscalía persigue tanto las prácticas colusorias en sus diversas manifestaciones, como también los abusos de posición monopólica, ya sea que busquen explotar el mercado o bien expulsar ilegítimamente a algún competidor. Por eso es que lo hace de esta forma tan amplia y que yo les mencionaba también hace un rato, que la misma naturaleza de los ilícitos anticompetitivos, cuando yo me encuentro ante casos de colusión, cuando me encuentro ante casos de abuso de posición monopólica, probablemente no solamente voy a encontrar un ilícito anticompetitivo, sino que dentro de estas múltiples operaciones o de estos arreglos que generan estos competidores nacionales, se producen diversos ilícitos anticompetitivos. Entonces, en el caso de colusión nos vamos a encontrar con muchos ejemplos de otro tipo de ilícitos anticompetitivos dentro de esta gran caso colusión. ¿Ya? ¿Les quedó claro todo lo que hemos revisado hasta ahora? Sí, profe. Ya, la próxima, bueno, les voy a subir este Power, les voy a subir también unos apuntes a la plataforma, voy a subir esta clase también para que la tengan y la puedan revisar. Bueno, ya les dije en general las reglas de esta cátedra y espero verlas el lunes y no olviden que el día jueves y viernes voy a subir material asincrónico para que lo revisen, porque se los menciono. Porque en las evaluaciones que yo tomé de forma oral, mucha gente no había leído algunos materiales que yo había subido a la plataforma, y si yo les indico que los lean es porque yo los reviso en clase, pero aún así requiero que cuando ustedes lleguen a clase el lunes, lo tengan leído, para que lo sepan. Les voy a subir el día jueves un documento y espero que para el lunes lo tengan leído, sobre todo ahora que estamos empezando las clases recién. Así que ahí se los pido y se los encargo. Y por ser esta primera clase, solamente va a durar esta hora, pero desde la próxima semana voy a hacer 1 hora y media de clases. Idealmente voy a hacerlo de forma directa, es decir, no voy a tomar la pausa entre medio, sino que voy a terminar un poquito antes. No sé si les parece. Yo estoy de acuerdo, profe. Sí, también no tengo ningún problema. Sí, profe, yo tampoco tengo problema. Ya, entonces nos vemos el lunes. No olvidar jueves revisar la plataforma para que lean el documento para el día lunes y podamos conversar quizá algunas cosas más dinámicas de la clase de hoy. Así que un gusto verlas de nuevo y nos vemos el lunes. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, nos vemos.